Escucha bien este nombre. Quizás lo conozcas, quizás te suene de algo, quizás sepas incluso quién es. Hippolyte Léon Denisard Rivail. ¿Te suena? ¿Te dice algo? Quizás no, pero si yo te digo Allan Kardec, ahí cambia la cosa, ¿no? Eso ya te suena más. Si no te suena, quédate porque te vamos a estar hablando de eso. Allan Kardec, que además tiene su libro, el libro de los mediums, el libro de los espíritus, hay en Netflix una serie sobre él. Bueno, es de alguna manera el que inició, el que creó, el que estructuró la doctrina espírita, que se origina allá por el siglo XIX, si no me equivoco, en Francia. Él empieza a ver toda la fenomenología que ocurre alrededor de los mediums y empieza a entrevistarse con mediums y a recibir a través de estos mediums, de estas mediums en concreto, más mujeres que hombres, información del mundo de los espíritus, publicando esos y más libros. Hoy hablaremos de eso, hablaremos un poco de qué es el espiritismo y vamos a hablar de algo que quizás no se sepa mucho, porque tú cuando investigas sobre el espiritismo, sobre el espiritualismo, lo primero que nos viene es Allan Kardec y Francia, y lo segundo nos viene Chico Xavier, nos viene Brasil, también nos viene Reino Unido, nos viene Sir Arthur Conan Doyle. Están esos personajes ahí, pero no se habla, quizás porque poca gente lo sabe, de la gran influencia que tuvo en España, lo importante que fue España para ese movimiento. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de todas las claves de por qué se interrumpió y cuál fue realmente su impronta en el mundo. No te vayas, empezamos. Bueno, voy a hacerlo como Dios manda. Voy a presentar aquí a nuestra experta de hoy a través de mi amigo Lucas Velasco. Mira lo que nos cuenta. En el programa de hoy nos acompaña Mado Martínez, escritora, filóloga y antropóloga. Mado es una apasionada de la antropología de la religión y los sistemas de creencia. Su interés en la experiencia cercana a la muerte han sido el foco de su trabajo de fin de grado y ha continuado explorando este fenómeno desde una perspectiva cultural. Mado, bienvenida. Bienvenida, Amado, aunque eres muchísimo más de lo que ha dicho aquí Lucas, pero no da tiempo, no da tiempo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Miquel? Encantada de estar aquí en tu programa. Qué voz más maravillosa la de tu amigo Lucas. ¿A que sí? Bueno, si queréis investigarlo, Lucas Velasco, actor, y bueno, pronto se van a estrenar películas de él. No puedo hablar mucho, pero ya hay muchas series, muchas cosas por ahí en España, Argentina, Italia, que ha hecho él. Y como favor, pues me pidió, o sea, le pedí que me presentara a las personas que habitualmente soléis venir por aquí. Hace tiempo que no estabas en un nuevo mensaje, es una maravilla que estés aquí, ¿eh? Pues estoy encantadísima de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, que es maravillosa. Igualmente. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Del espiritismo, del espiritualismo. Primero cuéntanos, ¿es lo mismo o qué es cada cosa? El espiritualismo y el espiritismo. Bueno, tiene mucho que ver porque realmente el espiritismo, tal y como hoy lo conocemos, el movimiento espírita sistematizado por Allan Kardec en Francia, desde donde se difunde en plan diáspora por todo el mundo, bebe de las corrientes espiritualistas de las hermanas Fox en Estados Unidos, que fueron muy conocidas en su momento, en el siglo XIX, por el fenómeno de las mesas parlantes, aunque posteriormente se descubrió bueno, que fueron muy criticadas, que hubo ciertos fraudes, ¿no? Que era algo casi teatral, pero fue suficiente para plantar una semillita de curiosidad para los que verdaderamente sí estaban interesados en un fenómeno llamado mediumnidad, con posibilidad de ver un fantasma, ¿no? De lo que era la fantasmogénesis, ¿no? El ectoplasma ese que podía salir, ¿no? Y una persona que tú has mencionado que se llama Allan Kardec, Eso es.
León Denis de Niza, que él era pedagogo y de hecho se nota porque tenía una facultad increíble para enseñar de forma muy didáctica qué era lo que es el espiritismo, se pone a investigar todas estas corrientes espiritualistas y las sistematiza, que es lo importante. Ujú. Y esto es el espiritismo, la sistematización de las corrientes espiritualistas que nos habla del mundo de los espíritus. Él escribe El mundo de los mediums y El mundo de los espíritus, entre otros muchos libros, que son Sí, obras de cabecera. Y a partir de ahí una serie de intelectuales, médicos, premios Nobel, pero también clases populares de todo tipo, empiezan a asomarse con sumo interés en torno al fenómeno de la mediumnidad y el espiritismo, y los espíritus empiezan a estudiarlo, se empiezan a hacer las sesiones de, ¿no? Esto es muy típico en París, de los saloniers, ¿no? De las mesas parlantes y así es un poquito a grandes rasgos como surge. sí, las mesas parlantes, que es un fenómeno donde las mesas, bueno, la gente se sentaba alrededor de la mesa. Como alguna vez tú has explicado, el espiritismo ayudó al feminismo, ayudó a la igualdad de clases, porque ahí alrededor de la mesa se sentaban todos en iguales de condiciones, ¿no? Y la mesa empezaba a moverse. Sí, imagínate en los movimientos espíritas, lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Empiezan a atraer la atención de las clases populares, eh, la información que dan los mediums y lo que defiende el movimiento espírita, aparte de la pluralidad de mundos habitados, la mediumnidad, es apostar por la justicia social, apostar por la educación moral de los jóvenes y apostar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Saca a las mujeres del ámbito doméstico y las pone en el foco de atención porque la mayoría de mediums eran ellas. Eran ellas. Y también porque empiezan a cobrar muchísima importancia a nivel intelectual, como decimos, ¿no? Entonces tú imagínate en una época en la que siglo XIX, los hombres iban por un lado de la acera y las mujeres por el otro. Por ejemplo, en mi Claro. pueblo, los hombres iban por la calle del Estanco, las mujeres por la acera de frente, ni siquiera se juntaban en la calle, ni siquiera se juntaban en los mismos lados en la iglesia. Pues de repente en una sesión espiritista te encuentras a un grupo de personas alrededor de una mesa dándose la mano, hombres y mujeres. Pues claro, eso para empezar ya era revolucionario, innovador, ¿no? Todo lo que esto trajo. Las ideas del espiritismo, que no dejan de estar relacionadas con el cristianismo, ¿vale? Por eso ese caramelo encaja también dentro de lo que son las Sí, corrientes. porque tiene algunas similitudes, ¿no? Sí, es un movimiento que no niega el cristianismo, no niega la figura de Jesús, sino que aporta un enfoque revolucionario, pues empieza a extenderse como la pólvora, tanto entre clases populares, como entre ricos, como entre pobres, intelectuales, personas como César el Lombroso, Arthur Conan Doyle, ¿no? Premios Nobel que se asoman a investigar el espiritismo con muchísima curiosidad, no solamente en el mundo anglosajón, sino también en España, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, Ujú. investigar eso que tendría Sí. sus opiniones, ¿no? Pero lo investigó. Sí, Y que bueno, tú hasta el alguna punto. vez has dicho, ¿no? Que Ramón y Cajal iba por la calle con una medium. Eso después, si quieres, nos lo puedes contar. A mí me Lo contó una gustaría. familiar suya, lo que pasa es que se perdieron todos los documentos en la guerra civil y lamentablemente no sabremos nunca qué decían sus notas. Oh, vaya. No, pero ahí quiero yo llegar, porque cuando tú piensas en el espiritismo, pensamos muchas veces en Francia, en Brasil, también en Reino Unido. De hecho, uno de los grandes, vamos a decir, productores de mediums hasta casi la actualidad, con grandes escuelas como la Arthur Findlay College o el Victoria College. Bueno, y la fundación de Arthur Findlay, perdón, la fundación de Arthur Conan Doyle ha sido el Reino Unido. Pero España, en cuanto al espiritismo, ha sido también muy importante, quizá uno de los países líderes, ¿no? En la creación y en la promulgación de la unión, y no lo conocemos, no se sabe, no se habla de esto. Pues mira, la verdad es que poca gente sabe que España tuvo un papel protagonista primordial, esencial en la cohesión, en la difusión y cohesión del espiritismo a nivel mundial. Yo esto
lo investigué muchísimo en su día cuando hice como un trabajo de suficiencia investigadora en un programa de doctorado que se llamaba Las corrientes espiritualistas de Allan Kardec y su repercusión en el mundo científico. Y cuando yo me puse a hacer esta investigación, me encuentro con que España ha tenido un papel protagonista esencial en esto, que hoy en día sería uno de los países con más difusión del espiritismo, a no ser por una cosa que voy a revelar. Sí, 1888. ¿Qué pasa en 1888? Pasa que tiene lugar el primer congreso espírita mundial del mundo. No se hace en París, no se hace en la patria de Allan Kardec, se hace en Barcelona, lugar donde años antes la Iglesia Católica hizo un auto de fe y quemó los libros espíritas, quemó los libros de Allan Kardec en un acto absolutamente inquisitorial, o sea, en una hoguera, en un auto de fe. Que Allan Kardec dice, bueno, publicidad gratuita que me están haciendo, ¿no? O sea, como que no se lo toma, es como podrán quemar los libros, pero nunca apagarán la luz de la sabiduría y el conocimiento. sí. Bueno, pues en Barcelona se realiza el primer congreso espírita mundial de todos los congresos espíritas mundiales del planeta en Barcelona. Viene Allan Kardec en persona, vienen todas las personalidades más famosas, la flor y nata de intelectuales de Europa del espiritismo. Y ya en ese primer congreso, los espíritas españoles abogan y lanzan el guante al resto de espíritas de otros países que vinieron a Barcelona y dicen, vamos a crear una asociación mundial, una federación, o sea, vamos a crearla para Claro. cohesionar, ¿no? Vamos a Bueno, unirnos, vamos a hacer fuerza. exactamente, ahí queda la cosa, ¿vale? En el segundo Congreso Espírita Mundial que tiene lugar en Madrid en el año 1892, fíjate en qué poquito tiempo ya teníamos dos congresos espíritas mundiales súper documentados, con actas, con presencia del mismísimo Arthur Conan Doyle, el del escritor, el de las Wow. novelas De ¿cómo Sherlock se llama? Holmes. De Sherlock Holmes, su mujer era medium, ¿no? Muy interesados en estos fenómenos. Bueno, siguen los españoles insistiendo en que el movimiento espírita se vertebre a nivel mundial. Y es una demanda de los españoles, y es una demanda que está en las actas de los españoles. Los españoles son los que luchan por vertebrar este objeto que finalmente no cejaron en su empeño y gracias a ello hoy tenemos una Federación Espírita Mundial y se han seguido haciendo todos estos congresos espíritas mundiales. Yo estuve en Valencia hace unos años con la presencia del doctor Sergio Felipe de Oliveira, entre otros, de Brasil, que tuvieron este éxito. ¿Y sabes de qué temas hablaban en estos congresos espíritas? Por ejemplo, en el de Barcelona. Sí, ¿de qué? De la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el año 1888. De la justicia social, ¿no? Por la que todavía estamos peleando hoy, por tantas cosas que eran revolucionarias en su época. Sí parece Y ser, Maro, por lo que cuentas, que en España había un movimiento pionero que iba un poco por delante del resto del mundo, en este sentido al menos, ¿no? totalmente pionero en un país en el que el peso de la iglesia y las costumbres y el provincianismo en muchísimas zonas rurales, ¿sabes? El peso durísimo, durísimo, durísimo bueno, de eso, de las costumbres más arcaicas, no era fácil, no era fácil. Quizás Barcelona y Madrid fueron templos de libertad y de apertura a estas ideas que poco a poco fueron germinando en Sevilla, en todas las grandes capitales del mundo, en muchísimos pueblos y que la gente se estará preguntando, "Madre, ¿qué pasó? ¿Por ¿Qué qué, pasó? Claro. por qué Brasil es hoy el país en el que más presencia, por ejemplo, tiene el espiritismo? Casi la mitad de la población es espiritista, ¿no? Conviviendo Sí. con el cristianismo, el espiritismo, María León, bueno, en fin, otro tipo de rituales, ¿no? Y creencias. Y en España, ¿no? Pues pasó una cosa ¿Qué muchísimo pasó? peor que ese acto inquisitorial, ese auto de fe de quema de libros por parte de la Iglesia Católica, que fue la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española acabó con muchísimas cosas en España. Llega la Guerra Civil y se para todo. Se detiene todo. En España fue particularmente trágico porque además, después de la Guerra Civil Española, el régimen, la dictadura, el régimen de Franco prohíbe las asociaciones y cualquier otro sistema de creencias que no sea el de la Iglesia Católica.
Entonces el espiritismo es severamente perseguido, sufre un varapalo, bueno, yo diría que importantísimo, como otros muchos ámbitos de la sociedad y otros muchos movimientos. Y ahí es cuando, bueno, 40 años de dictadura no se recuperan fácilmente y una vez que entró la transición y después la democracia, tímidamente España empezó nuevamente a recuperar Sí. pues un poquito su tradición espírita y a formar grupos espíritas y a recuperar esta tradición. Y bueno, pues ahí está también la Federación Espírita de España, figuras como Salvador, que están ahí pues metiendo la ficha y aportando su granito de arena y tratando de reivindicar grandes figuras del espiritismo que fueron borradas de la historia. Ujú. Sí, tenemos que recordar que la Guerra Civil Española empieza ¿en qué año? 1936. 36. Y Del que 36 al Franco, 39, claro. eso, y que Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Entonces, este país se tiene que reestructurar, vamos, renacer, ¿no? Y quizás en ese momento no había espacio porque no lo habían dejado para el espiritismo. Luego hablaremos cómo resurge, cómo vuelve, pero Amado, ¿cómo es que en España había este interés por el espiritismo? Había muchísimo interés porque hubo grandes figuras, grandes espíritas, grandes intelectuales, grandes periodistas que tuvieron una labor absolutamente titánica, diría yo, a la hora de divulgar el espiritismo. Se crearon revistas, publicaciones, se carteaban, o sea, en una época en la que no existía Twitter, ni la facilidad, ¿no? Ni las redes sociales, ni Facebook, ni nada, ¿no? Esta gente consiguió mantener una comunicación constante y consiguió del boca a boca, de casa en casa, de salón en salón, donde se reunían a tomar el chocolate con churros y tal, y de paso a hablar de estas cosas del movimiento espiritista, consiguieron una cosa extraordinaria, ¿no? Que es divulgar el espiritismo, por ejemplo. En España tenemos, de entre las varias figuras que podemos destacar de espiritistas en España, a Amalia Domingo Soler, conocida en el movimiento espírita internacional como la Dama del Espiritismo, una mujer sevillana bueno, que fue una figura fascinante y pionera. Yo digo que es la Emilia Pardo Bazán del espiritismo. Así de claro. O sea, ella fue la Emilia Pardo Bazán del espiritismo, esta mujer, ¿no? Una mujer sevillana bueno, pues que tuvo una vida fascinante y que creó multitud de periódicos, revistas, La Luz del Porvenir, fanzines, Wow, boletines, donde divulgaba el espiritismo. Ella era medium y, y, bueno, contestaba cartas a todo el mundo que le preguntaba mil cosas, pero vamos, de forma incansable, de forma titánica, de forma masiva, prolífica. Y fíjate qué curioso, en un mundo en el que las mujeres ni siquiera podían ir a la universidad, en la revista de Amalia Domingo Soler, La Luz del Porvenir, solo escribía mujeres. anda. ¿Qué te parece? ¿No? En un mundo en el que, acuérdate, Emilia Pardo Bazán no podía entrar en la Real Academia Española por ser mujer. Por eso digo que ella era la Emilia Pardo Bazán del espiritismo, ¿no? Y dejó una huella imborrable, yo creo, que en la historia del espiritismo y la lucha por los derechos sociales de España con estos ensayos, relatos y revistas. A mí, yo tengo todos los volúmenes, se los enseñé una vez cuando estaba en Sí, España, sí, en mi sí, sí, casa. sí. Tengo como un montón de volúmenes de ella, de una biblioteca entera de los libros de Amalia Domingo Soler, una mujer visionaria, una mujer rebelde, una mujer luchadora que no se conformaba con el mundo tal y como era, ¿no? Quería mejorarlo. Claro. Es muy llamativo, ¿no? Una España que unos pocos años antes está quemando los libros de Allan Kardec, también tenga esta dicotomía, ¿no? De decir, no, pero es que nosotros queremos la igualdad y queremos. Es que es lo que proclaman un poco los espíritus desde el más allá. Sí, porque prácticamente desde el libro de los espíritus de Allan Kardec y el libro de los mediums, que son, digo, pues las obras más importantes quizás de Allan Kardec, Sí, la información que ellos obtienen y que se dedican a estudiar, porque el espiritismo es
fundamentalmente un movimiento de estudiosos que se dedican a estudiar, prácticamente Sí. se dedican a estudiar, a escribir, a Eso estudiar, a la escribir. gente no lo sabe Es porque verdad. no es solamente hablar sobre la mediunidad, sino que hacen reuniones, ¿no? Y hay una especie de Biblia que hizo Allan Kardec también, ¿no? Ujú, por supuesto. Y la estudian, la leen el libro de los mediums, el libro de los espíritus. Cada día hacen cosas distintas, todas gratuitas. Hacen lo que llaman pases Sí. espirituales, que es como sanación espiritual a través de las manos, ¿no? Donde el espíritu entra o es canalizado por el medium y las personas reciben sanaciones, hacen formación de mediunidad, hacen muchas cosas, charlas, coloquios, talleres, porque Es un quieren movimiento de estudiar y estudiosos. divulgar. Desde el Sí, principio, desde que surgió, desde que esos científicos se asomaron con suma curiosidad a investigar el fenómeno de las mesas parlantes, la materialización, ¿no? de sí, a los mediums, nunca ha dejado de serlo. Y si bien en el primer Congreso Espírita Mundial que se celebró en Barcelona, los temas fueron la justicia social, la igualdad de derechos y todo eso, ya en el segundo congreso que tuvimos en España, en el año 1892, los temas fueron pues el espiritismo y el racionalismo científico, por ejemplo. Siempre se ha tratado de investigar el espiritismo desde el punto de vista científico. Grandes nombres a día de hoy todavía siguen estudiando, lo he mencionado antes, como el doctor Sergio Felipe de Oliveira, neurocientífico y destacado espírita, que se dedica a estudiar el impacto de los cristales de apatita en la glándula pineal y la mediunidad, y que tiene un instituto en Brasil en el que prácticamente se dedica a ayudar a los mediums a canalizar su mediunidad para que no derive en trastornos psicológicos. ¿Por qué? Esto es muy importante. sí, Porque la ¿por qué? mediunidad, tú lo sabes bien, Sí, porque todavía nos estamos quitando un poquito de rastro de todo eso, ha sido estigmatizada durante muchísimos años. Incluso te claro. podían meter a un manicomio por decir que no. Sí, sí, sí. En lo que ahora a lo mejor se Y podría más en aquella llamar época. voces inusuales. Entonces, claro, más en aquella época. Yo la recomiendo muchísimo. Sé que también no es la primera vez que hablo de esta película. El baile de las locas. Se puede ver en Netflix. Sí, tú me Eh, dijiste que está en Netflix, pero en Netflix España yo no lo encontré. Ay, bueno, pues tengo que confirmar, pero yo creo que sí que la vi en España, además. Bueno, no lo Sí, sé. Tendría que buscarlo, el confirmar. baile de las locas. Yo no lo he encontrado, pero oye, si lo encontráis, hacérnoslo saber. Es una película francesa que va sobre esto. Que va sobre qué es lo que le podía pasar a una persona, que esta además era de una clase social bastante acomodada, por decir, ¿dónde has encontrado esto? Si yo lo había perdido hace 20 años aquí, y cómo sabías que estaba ahí, ¿no? En un sitio que a nadie se le había corrido a buscar, porque me lo dijo el abuelo, ¿no? Está fallecido, ¿eh? Pues por eso acaba en un aquí, y cómo sabías que estaba ahí, ¿no? En un sitio que a nadie se le había corrido a buscar, porque me lo dijo el abuelo, ¿no? Está fallecido, ¿eh? Pues por eso acaba en un, ¿no? En un manicomio, sufriendo unas condiciones súper duras, como eran los manicomios en el siglo XIX. Y bueno, en esa película se ve como ella tiene pues su libro de los espíritus, que se lo regala a alguien, ¿no? De Allan Kardec, y todo eso. Y es una pieza extraordinaria, ¿no? Entonces esto es importante, la despatologización de la mediunidad. Sí, porque es verdad que muchas veces yo no he tenido eso, a mí no me ha pasado eso, pero que hay gente a la que se le toma por loco y que tiene esquizofrenia, que tiene alucinaciones. Ya alguna vez mi amiga la doctora Lola Aparicio ha explicado, y también Luján Comas, perdón, han explicado por qué no son alucinaciones, ¿no? Por la calidad, por la característica del mensaje, porque además muchas veces el que tiene esas imaginaciones o ensoñaciones o alucinaciones, pues no lo recuerda, no lo quiere recordar, no es placentero, en fin, hay una serie de características. Pero además es lo que dices tú, esto es tomado, que los espíritus nos van a dar información para que nos ayuden en nuestra vida, como puede ser encontrar un objeto perdido o la clave sobre un acontecimiento futuro, algo sobre tu pareja, sobre tu economía, siempre y cuando no sea para tener poder sobre otra persona, ¿no?
pero si es verdad y que sea para mejorar tu vida la de los otros. Porque, por ejemplo, hay Edgar Cayce, el profeta durmiente, recibió una información del mundo de los espíritus que, claro, que iba a encontrar un pozo de petróleo y él quería con ese pozo de petróleo y con las ganancias de ese pozo de petróleo crear un instituto que ahora lo tiene, Fundación Edgar Cayce, ahí en Virginia Beach, donde está todo su legado, pero no pudo encontrar ese pozo de negocios. Ese pozo de petróleo. Y los negocios no le fueron bien y él lo achaca a que las varias personas que estaban comprometidas a encontrar ese petróleo no lo hacían desde el corazón, no eran gente honesta, no eran gente limpia, y entonces como que el mundo de los espíritus no lo permitió. Eso se da, pero también hay que tener en cuenta que hay una delgada línea entre el fenómeno paranormal y la psicosis. Entonces está muy bien desmitificarlo, pero también tomar medidas, ¿no? Eso que no, por supuesto, o sea, por buscar ayuda. Y claro, quizás el primer sitio al que tienes que buscar ayuda es al psicólogo, solo que antiguamente probablemente habrías estado sobrediagnosticado y te habrían matado a un manicomio. Y hace ya mucho tiempo, recientemente, que los psiquiatras, la psiquiatría tiene y la psicología herramientas de diagnóstico diferencial suficientes como para decir, señores, aquí hay una persona que dice que ha sido abducida por los extraterrestres, pero no tiene ningún trastorno ni ninguna patología ni nada por el parecido. Vamos a hacer un protocolo para atenderlos porque lo que sí tienen definitivamente es trastorno de estrés postraumático por esa experiencia, ¿no? Claro. Sea de la naturaleza que sea, que no nos vamos a meter en esa discusión, ¿no? Yo creo que... Antes igual no había ni psicólogos porque se decía el loquero, te vas a ir al loquero, ¿no? Claro. Y incluso personas que tenían, yo que sé, una depresión o cualquier otra sintomatología, pues fíjate que cómo se les trataba, camisa de fuerza, no sé qué. Gracias a Dios ha cambiado. España ha cambiado también, ¿no? Y ahí tímidamente en la transición volvió a resurgir el espiritismo, ¿no? ¿Cómo fue eso, Mado? Un resurgir tímido, pero con muchas ganas, salir sin miedo, ¿no? Y a decir, bueno, podemos volver a recuperar esta tradición. Claro. Y hoy en día, bueno, tenemos varios lugares en España, quizás en el mundo, en otros lugares, es más importante, ¿no? El movimiento. Brasil es, un gran referente, pero en España tenemos ahí a Juan Miguel Fernández y, ¿cómo se llama? María Jesús Albertus. ¿Vives ahora en Colombia, caballo entre Colombia y España? ¿Cómo es el estado de salud del espiritismo en Colombia? Pues mira, en Colombia hay asociaciones de espiritismo, hay un movimiento espírita en Colombia. Yo conozco a Álvaro Vélez Pareja, que es uno de los representantes del espiritismo en Cartagena de Indias, con quien tuve una conversación muy interesante hace unos años. Y bueno, el estado de salud es bueno. En Brasil es extraordinario. En Venezuela quizás lo que más asentado está son los rituales marialonceros, que son de corte espiritista, pero no exactamente ¿Eso qué es? ¿Qué son esos rituales? Los rituales marialonceros, el tema de los rituales, la montaña de Sorte de Venezuela, tienen que ver con la incorporación y posesión de los espíritus, el médico Gregorio, el negro Felipe, todas una serie de figuras del ritual marialoncero que perciben el espiritismo de una forma muy particular, ¿no? Pero también hay asociaciones espíritas, netamente espíritas, donde podemos encontrarlo. Y en Portugal, en Francia, por descontado, en el Reino Unido también es muy importante, en Italia, en muchísimos países del mundo. Es que prácticamente no hay lugar del mundo donde no lo encuentres. Ahora te voy a decir una cosa, donde mejor calón, por eso es importante también lo que yo decía al principio, el movimiento espírita es un movimiento cristiano, a pesar de los autos de fe, a pesar de que los quemaran los libros, ¿no? Es un movimiento que no niega Tiene una gran base también en esta religión. Entonces los países donde mejor calor era precisamente en los países cristianos.
Claro. Wow, qué historias y cuánto aprendemos contigo, Mado. Decir desde aquí que no tengáis ningún miedo a los espíritas no es ninguna cosa del diablo, ni loca, ni nada. Es verdad. Informaros bien, entender bien qué es, ir a lugares, si vais a ir a lugares que, bueno, que ya estén consolidados y que sean serios. Hay días y hay actividades que son abiertas para todos, ¿no? Por ejemplo, un espírita, Juan Miguel Fernández, me contaba a mí que en la formación de la mediunidad no todo el mundo es aceptado, no todo el mundo es aceptado a priori, porque no, esto no se trata de sacar chispas o de conseguir una notoriedad, ¿no? Buscan mucho desde dónde lo haces, ¿no? Porque hay una serie de personas encabezadas por George Owen en Toronto, creo, no recuerdo bien, pero creo que está en la Universidad de Toronto, en Canadá, en 1972. Este George Owen pertenece a la Asociación de Estudios Psíquicos de Toronto, que pertenece a la Society for Psychical Research de Reino Unido. Y bueno, pues ellos están investigando el PSI, bueno, el fenómeno extrasensorial, perdón, la mediunidad, y dicen, bueno, pues vamos a ver si somos capaces, son 8 miembros, dicen, vamos a ver si somos capaces de crear un fantasma. A mí no me gusta esa palabra, esa denominación, pero ellos, como una prueba de parapsicología, que estaba a priori destinada a explorar pues esa comunicación con los fantasmas, lo que hacen es, vamos a ver si podemos crear un fantasma. Entonces, ellos empiezan a dar una serie de datos, una serie de características, ¿no? sobre este Philip, ¿no? Y deciden, pues que le crearon un personaje, ¿no? Y le pusieron a ese nombre Philip Aylesford, que había nacido en Inglaterra en 1624, militar, nombrado caballero a los 16 años. Bueno, y deliberadamente también le habían puesto contradicciones a Philip, ¿no? Lo diseñaron. Estos 8 miembros de este grupo de estudio de Toronto, le crean un personaje, lo llaman Philip Aylesford, y crean hasta un retrato de él. Menos mal que no había inteligencia artificial en la época, porque si no, no sé qué habrían hecho, qué habrían creado, ¿no? Señalaron, pues eso, que se había casado con una mujer llamada Dorotea, hija de un noble, muy fría y caracterizada, su personaje, su personalidad muy caracterizada por esta frialdad. Dijeron que Philip había participado en la guerra civil inglesa y había había sido espía de Carlos II. Sin embargo, en su matrimonio era pues muy infeliz. Incluso dijeron que en una ocasión pasó por un campamento gitano, todo inventado, ¿eh? Allí vio a una joven de profundos ojos negros que se enamoró de ella, que los dos iniciaron un apasionado romance. La llevó a vivir con él a un sitio secreto, pero bueno, esto no impidió que su esposa se enterara del romance y en venganza Dorotea acusó a la joven gitana de brujería, fíjate, y Philip no tuvo suficiente valor para defenderla, así que la chica fue condenada a morir en la hoguera, ¿no? Y tras su muerte, el hombre entró en una profunda depresión, estado de gran desesperación, y al final pues se habría suicidado. Hay que decir que estos miembros de la Society, la Sociedad para los Estudios Psíquicos de Toronto, hacían reuniones, como antes hemos dicho, ¿no? Con las mesas parlantes. Se ponían alrededor de la mesa. En este caso no se agarraban las manos, sino que ponían las yemas de los dedos apoyadas en la mesa para, ver que nadie estaba manipulando nada y nadie estaba tocando nada, a la vez que apoyar con la energía el fenómeno que se estaba produciendo o con la intención de crear una fenomenología. Reían mucho y cantaban como con la intención de subir la vibración para que los espíritus se pudieran a manifestar, ¿no? Y en un momento
al tiempo de haber creado a este Philip, ellos se concentraban, ¿no?, para que se manifestara y pues no lograron nada. Durante casi un año no ocurrió absolutamente nada. Alguien les sugirió que empezaran a hacer las sesiones con la luz apagada y ahí es donde las cosas cambiaron. Algunos dijeron que empezaron a sentir una presencia en la habitación, otros empezaron a sentir ráfagas de viento, susurros en el oído, hasta que de repente empiezan a escucharse golpes sobre la mesa. Y empezó la mesa a elevarse y la mesa a subir. De hecho, hay algún vídeo que el hijo de este señor Owen subió, vídeos caseros que su padre habría grabado y que la televisión canadiense había emitido, que el hijo ha subido en YouTube, o sea que lo podéis encontrar. Entonces empezaron a sentir golpes y una de las participantes, Margaret, si no me equivoco, no recuerdo el apellido, empiezan a sentir golpes, escuchar golpes fuertes, golpes claros, nítidos, que empiezan a escucharse encima de esa mesa, y una de estas participantes dice, quizás sea Philip. Puede que sea Philip, porque no entendían de dónde venía este sonido. Entonces le preguntaron si era él. Crearon un código muy similar al código que crearon las hermanas Fox. Si él daba un golpe era un sí y 2 golpes era un no, ¿no? Y ahí es cuando los fenómenos paranormales empezaron a sucederse. La mesa se levantaba, la mesa se movía, había mucho más golpes, había ruidos, ráfagas de viento, sonidos que se escuchaban, puertas que se abrían. Siguió durante un tiempo el fenómeno este de Philip. Incluso, fijaros que he dicho que este Owen grabó estos vídeos y que algunos vídeos están en YouTube, al menos uno sí. Entonces, claro, ellos preguntaban, este supuesto Philip contestaba con este código, un golpe sí, 2 golpes no. Entonces ahí hay muchas conclusiones. Primero, alguien ha creado, o este grupo ha creado un fantasma que es capaz de manifestarse, que luego nos puedes corregir tú, pero creo que... No, pero como un golem. Sí, y en la tradición tibetana hay esa creencia, ¿no? Creen que tú puedes crear un ente espiritual. Le hacían preguntas, cosas que todo el mundo sabía, o algunos de los miembros de ese grupo, de esos 8, sabían, pero también cosas del futuro que él fue capaz de predecir y que nadie sabía. Entonces, ahí ¿qué ha ocurrido? Versión A, hemos creado un espíritu, hemos creado una entidad, le hemos dado fuerza. Versión B, que esa es cosecha mía, quizás hay otro espíritu que contesta de parte de Philip, es decir, yo veo aquí que una serie de personas se quieren comunicar, no me llamo Philip, me da igual, les quiero ayudar y me hago pasar por él. Sugestión colectiva, versión 4 también, inconsciente colectivo. Y luego, fíjate, hubo un psicólogo, Joel Wheaton, que desde el comienzo había acompañado en estas experiencias como observador, no fue de estos 8, sino un observador. Y una de las teorías que este Joel Wheaton tiene es que toda la fenomenología fue provocada por los integrantes del grupo y, en su parecer, tuvieron una regresión colectiva a etapas infantiles. Hay una película y 2 libros. Y no sé, ¿tú qué opinas? No sé vosotros qué opináis. En uno de los vídeos que a mí no me gusta, que están en la televisión canadiense, en CTV, si no me equivoco, y les dice, no, golpea, haz un golpe, golpea, y tienen las manitas todos puestos con las yemas encima de la mesa para que se vea que no eres tú, que no es ninguno de nosotros, y se oye el golpe, ¿no? Y el presentador le dice, hazlo sonar aquí debajo del micrófono, justo debajo del micrófono, como si fuera esto, yo qué sé, una diana. También a veces la gente no sabe lo que pide, tenemos que pedir cosas realistas, ¿no? Pero
Y también hay algo que dicen que yo creo que es un poco fruto de la época de los años 70. ¿Quieres una cerveza, Philip? No sé qué. Si es un sí, dale un golpe. Digo, unas preguntas un poco absurdas. Pero la verdad que alguien debería retomar esta investigación y continuarla, porque me parece asombroso. Si realmente podemos crear un ente, un espíritu, eso... A mí me apasiona mucho este tema. Quizás Sí. al principio, en los inicios de mi curiosidad, por así decirlo, me interesaba más el fenómeno que la persona. Ahora me interesan más las personas. Ahora, más que el fantasma, me interesa a esas personas que están convocando a ese fantasma o que están intentando crear esa entidad, qué es lo que pasa en sus cerebros, la percepción extrasensorial, me parece fascinante. Yo creo que uno de los grandes campos de investigación pioneros en esta década van a ser los estudios relacionados con la mediunidad, con los sueños, la telepatía en sueños, con un montón de cosas que yo creo que tienen que ver con nuestro poder realmente de estados alterados de conciencia que pueden mover una serie de cosas de las que no somos conscientes y que Fascinante y algo impresionante. La verdad que a mí me alucina esto, ¿no? Pero no sé, ¿tú con qué versión te quedas mira, la semana más? pasada en La Rosa de los Vientos la mesa una Sí. noticia que, bueno, al margen de que nos pueda parecer más o menos graciosa, de que los estadounidenses se parece que han descubierto el mundo ahora porque se juntaron un grupo de exmilitares a convocar mentalmente a los ovnis, que es lo que llevamos haciendo toda la vida en los programas de alerta ovni. Y realmente, independientemente de que uno crea en los ovnis o no crea en los ovnis o lo que pueda pasar, ahí pasaron cosas. Si pasan cosas raras, si pasaron fenómenos raros, es que definitivamente pues el Homo sapiens, que como yo he dicho muchas veces, tiene un cerebro ensamblado para tener estados alterados de conciencia, es capaz de experimentar cosas, es capaz seguramente cuando se junta con otras personas en grupo a potenciar el efecto de eso que está invocando o manifestando o lo que sea, y que no me atrevería a dar una respuesta, pero sí a decir que me parece muy interesante al hecho de que deberíamos investigar todo eso para realmente saber qué hay detrás de... ¿Cuál es la naturaleza de estos fenómenos? Ya, realmente fascinante y realmente no sé si nos deja más preguntas que respuestas, ¿no? Pero vamos, eso de la regresión que dice este hombre, No, eso yo vamos, tampoco lo compro. No, eso no lo para compro. nada, no. De todas No, las hipótesis que podría haber dado un psicólogo, no me parece la más brillante tampoco. para nada, Tú que eres psicólogo también, o sea, Que, no. claro, sí que es verdad que la sugestión, el poder de la mente, bueno, Es el poderoso. cliente colectivo es muy poderoso. Ujú. No sé, investigaremos. Eso. Y la verdad que Investigaremos. realmente, sí, y luego hay varios estudios así en los años 70 en Canadá, ha sido muy prolífico. Eh, eh, Ahora no recuerdo el nombre, pero hay un hombre que además yo lo conocí porque murió muy mayor. Ay, me sale ahora un apellido, pero que es de la serie Outlander. Un señor que hizo una serie de estudios, grupo control, grupo experimental, con ratones y con plantas en la Universidad de McGill, en Toronto, en el año 1976, si no me equivoco, y a los ratones les insertaba cáncer y otras enfermedades, y a otros no, y a algunas plantas las enfermaba y a otras no, y les hacían imposición de manos, y pues veían que, y a otros no se le hacía, ¿no? Muy serio, muy académico. Ahora no recuerdo el nombre de este hombre, pero sí fue que en la Universidad de McGill, que es una universidad médica en Montreal, si no me equivoco, en 1976. Y este hombre demostró eso, que aquellas plantas, aquellos animales que recibían esa energía, esa imposición de manos, esa sanación, sanaban antes, sanaban más rápido, tenían más grado de sanación, ¿no? Y sí es verdad que en esa década, de los 70 a los 80, fue muy prolífico Canadá
especie de, vamos a llamar, era New Age o de estudios New Age. Fíjate qué interesante. Pues esa nota, esa referencia bibliográfica me la acabo de apuntar también, porque la voy a tener muy pendiente. Me parece muy interesante. Todo ese tipo de estudios me parecen unas líneas de investigación muy interesantes, la verdad. Lo tengo, una fotocopia de. Pásamelo. De algún sitio, lo tengo que buscar, pero es que no me acuerdo. Bernard Grad, puede ser. Bernard Grad. Puede ser. Grad. Sí. Ok. Bernard Yo lo voy a Grad. buscar ahí en los archivos. Grad, Y si tienes sí. copia, me lo pasas, por favor. En algún sitio lo tengo, pero sabes que como te mudas tanto, Ya. y al final el tacto terapéutico, el toque terapéutico. Sí, debe de haber ahí algún estudio. Sí. Bueno, Mado, que ya tenemos que irnos, viene por aquí ya Miguel Ángel Pertierra, pero cuéntanos qué es Antena Misterios, que te está yendo muy bien, y dónde te puede localizar la gente. Bueno, pues Antena Misterios es un podcast, un video podcast, porque empezamos así como en audio y luego pues fuimos creciendo porque la gente nos quería ver cada vez más, y lo que hacemos ahora pues es irnos por distintos rincones del planeta y hacer programas pues desde el Hotel del Salto de Tequendama o desde Carcassonne o desde las catacumbas de París, ¿no? Desde tantos y tantos lugares del mundo, y es un programa de misterio. Que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Mado Martínez, donde también pueden encontrar contenido adicional, más específico, donde profundizamos en muchos temas, en la sección protagonistas, entrevistas con personas como tú. Y bueno, pues ahí estamos creando una comunidad de antenautas muy bonita, muy bonita. También nos pueden encontrar en audio para quien no quiera ver los vídeos, en iVoox o Spotify o en su reproductor favorito. Y bueno, pues ahí estamos, y estamos siempre encantados de saber de todos ustedes. Siempre contestamos, siempre. Y estamos ávidos de saber de ustedes. Y interactuamos con la audiencia y la verdad que muy bonito. Y eso, pues quien quiera, ya sabe, ahí en el canal de YouTube, Mado Martínez. Eso es, Mado Martínez, y bueno, eres muy prolífica, también estás en La Rosa de los Vientos. Desde hace 10 años estamos ahí. Bueno, yo desde hace 10 años porque el programa tiene más de 25 años en antena. Yo quizás creo que La Rosa de los Vientos es el programa más veterano de la historia de la radio española, fundado por Juan Antonio Cebrián, el mítico Cebrián, y ahí estamos todos los fines de semana, pues con Silvia Casasola, Bruno Cardeñosa, Sánchez Oro, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, que veis, Oye, Pijarro. Eso, muy pronto, voy a hacerme autopublicidad ahora, en Entre Dos Mundos, Miguel Pedrero. Pero, si sale bien, pronto os voy a anunciar una cosa. ¿Qué será? Una sorpresa. Y espero que tú también vengas un día a Entre Dos Mundos, ahí mi programa de YouTube de los domingos. Por supuesto, dentro de unos meses nosotros siempre coincidimos. Sí, y lo muy bien, además, juntos, ¿verdad? Y después de quedar, cenar, tomarnos unas tapas, escuchar una botella de vino y todo eso, pues siempre quedamos otro día para hacer cositas como estas también. Claro. Bueno, claro, genial. Sí. Pues un placer, Mado. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos viendo. Gracias por todo. Igualmente, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia.